Un saludo para todos amigos, les habla el pastor Johnny Jiménez, agradecidos una vez más por permitirnos entrar a sus hogares, deseándoles un feliz sábado. Antes de continuar me gustaría invitarlos para que meditáramos en la música de este himno, especial por Gerson Pineda. Para la honra y gloria de Dios. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor, le importará que en la oscuridad camine con gran temor. En la anochecer, en la lobreguez, me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor, le importará cuando digo adiós al amigo más caro y fiel, y mi corazón lleno de aflicción haya de apurar a la hiel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al
Señor. Antes de comenzar nuestro mensaje, me gustaría tener unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, en estos momentos oramos por aquellas personas que están pasando por necesidades físicas. Oramos, Señor, para que tú sanes. Oramos, Señor, para que tú restaures. Oramos, Señor, para que tú hagas milagros. Oramos por Freddy, por Marilyn. Oramos por la familia de aquellas personas que están pasando por necesidades y por peticiones tú sabes, la familia de la hermana Corina. Oramos para que tú traigas paz y consuelo a sus vidas. Oramos también por cada uno de nuestros amigos que están enfermos, hermanos de iglesia que tú conoces, Señor. Ponemos en tus manos todas esas peticiones que tú sabes y pedimos, Señor, pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos traigas sanidad. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta tierra, Señor. Pedimos que tú nos hagas reconocer nuestro estado y que podamos, Señor, alzar nuestra vista a ti para que tú seas nuestro socorro, Señor, en medio de estas adversidades. Bendice a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales y que para ellos lleguen las más ricas bendiciones tuyas, Señor. Así lo pedimos no por mérito, sino en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada dedicamos un sermón para los padres. Hablamos sobre Jairo. Me gustaría compartir 3 cosas que hablamos. Varias cosas, pero me gustaría hacer un pequeño resumen. Lo primero que dijimos es que como Jairo debemos llevar nuestros hijos a Jesús. Nuestros hijos es el más preciado tesoro que Dios nos ha dado, por lo cual debemos llevarlo a Él en nuestras necesidades. Debemos presentarlos ante Él para que Él los bendiga. Otra de las cosas que mencionamos es que Cristo quiere quitar tu miedo, tus preocupaciones. A veces nuestros hijos nos preocupan y nos preocupan demasiado, pero yo te quiero decir que Cristo quiere decirte, como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, porque Cristo quiere salvar a tus hijos. Tenemos un Salvador que se compadece por cada uno de nosotros. Tenemos un Salvador que se compadece por cada uno de nuestros hijos y es la voluntad de Dios que nosotros y los hijos que Dios viva entremos al reino de los cielos. Por eso yo te animo para que nunca te canses de orar por ellos, porque el milagro que espera está a la cerca. Hoy, la historia que vamos a ver se desarrolla en ese contexto, en el contexto de la historia pasada. Ahora, la Biblia no nos dice su nombre, como el de Jairo. No sabemos su nombre, pero conocemos su situación. Su mundo era negro como la medianoche, tan oscuro que solo podía andar a tientas y albergar la esperanza de recibir alguna ayuda. Si tienes tu Biblia, te invito para que vayas a Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26. Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26. Y lo puedes ver en la pantalla, lo puedes leer junto conmigo. Dice la Escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero una mujer, dice la Escritura, que llevaba 12 años con flujo de sangre. O sea, esta mujer tenía un problema, ¿no? Estaba enferma. Ahora, su enfermedad no era una enfermedad de vida o de muerte como la enfermedad de la hija de Lázaro. No era una emergencia, no era algo que necesitaba apuro, pudiéramos decir, a simple vista. Pero obviamente para ella sí era una gran enfermedad porque había estado 12 años con flujo de sangre. Ahora, cuando nosotros nos enfermamos, y todos nos enfermamos, más tarde o más temprano nos enfermamos por muy fuerte que seamos o por muy buen estado de salud que tengamos, todos nos enfermamos, pero cuando uno se enferma con una enfermedad que es pasajera, uno la puede sobrellevar. Por ejemplo, de pronto le da el flu a usted y usted dice, oh, bueno, es un catarrito, no es problema. Le da un dolor de cabeza, se toma una pastilla y tampoco es un gran problema. Pero cuando usted tiene que vivir con una enfermedad por la mayor parte del resto de su vida, es cuando realmente la enfermedad se vuelve una carga insoportable. Esta mujer llevaba no un mes, no una semana, no un día. Esta mujer no estaba en cuarentena, esta mujer llevaba 12 años en cuarentena, 12 años enferma, 12 años sufriendo una enfermedad que la tenía azotada, una enfermedad que la tenía débil,
que la hacía frágil y una enfermedad que la dejaba sin energía. Tenía un desorden menstrual crónico, o sea, un flujo constante de sangre. Tal condición sería difícil para cualquier mujer, pero para una mujer judía podía ser peor. No existía en su vida nada que no fuera afectado. Sexualmente no podía tener marido. Maternalmente no podía tener hijos. Como ama de casa, cualquier cosa que tocara era considerada impura. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. O sea, físicamente estaba agotada y socialmente estaba desterrada de la sociedad. Pero si leemos en las Escrituras lo que nos dice Levítico, pudiera parecer algo fuerte, pero eran las medidas de aquellos tiempos, eran las leyes de aquellos tiempos. Y lo que Levítico nos dice acerca de una mujer que tenía flujo de sangre es impresionante. Levíticos capítulo 15, versículos 25 al 27 leemos: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera cosa que tocare, esas cosas será inmundo. Y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Se imaginan a ustedes a esta mujer por 12 años con esa palabra inmundo? O sea, no tenía vida espiritual porque no podía entrar al templo, debía alejarse de las personas. El daño mental que había causado era un daño de inseguridad, poca estima y depresión. Y el daño económico, nos dice la Escritura, que se había quedado sin dinero porque todo lo había gastado. Una enfermedad en sí es mala, pero cuando usted se gasta todo su dinero en una enfermedad, es una doble llaga, es una doble herida. Sin embargo, esta mujer en su desesperación hizo 3 cosas. Yo quiero compartir con ustedes esas 3 cosas. Vayamos a lo que dice la Escritura. Marcos 5, 27 y 28 dice: cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Lo primero que hizo esta mujer fue escuchar hablar de Cristo. Obviamente, para que ella escuchara hablar de Cristo alguien tiene que haberle dicho o alguien tiene que haberle predicado. Yo pregunto, ¿qué escuchó esta mujer sobre Cristo Jesús? Me imagino que debe haber escuchado de un maestro, un rabí de Galilea que sanaba ciegos. Un rabí de Galilea que echaba fuera demonios. Debe haber escuchado de un rabí de Galilea que resucitaba muertos, que sanaba leprosos, gente inmunda, que calmaba la tormenta, que hacía milagros. Los mancos eran sanados y los ciegos veían. Y esta palabra a ella la llenó de esperanza. Esta palabra a ella la llenó de fe. Y ella dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Ahora bien, Jesús siempre estaba rodeado de personas. Pero aún así, la Escritura nos dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, primero escuchó hablar de Cristo Jesús, pero después se acerca a Cristo Jesús. En Cristo Jesús estaba rodeado de personas, era una persona, pudiéramos decir, popular o famosa en aquellos tiempos. Imagínense, hacía milagros. ¿Quién no se acercaba a Jesús? La pregunta, ¿le habrá sido fácil acercarse a Cristo Jesús? Obviamente no, porque de alguna manera cuando nos queremos acercar a Jesús siempre nos encontramos con una multitud de obstáculos. Pero ahora esta mujer cuando llega a Jesús, Cristo está rodeado de gente. Y no solamente eso, sino ahora se dirige a ayudar a la hija de Jairo, o a Jairo,
Una persona importante en la sinagoga, un líder religioso, una persona que posiblemente tenía dinero, y ahora Jesús está ocupado porque el milagro viene para otra persona. Pero esta mujer no se desanima. Esta mujer nadie la puede parar, nadie la puede aguantar. No importa que Jesús estuviera en camino para ayudar a un alto oficial. ¿Quién era ella? Bueno, una persona menor, una persona pues insignificante comparada con Jairo. Pero aún así, ella decide arriesgarse. Si quieres ver milagros en tu vida, debes acercarte a Cristo Jesús. Y a veces esa multitud de obstáculos puede ser el tiempo. Decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo. O a veces decimos, mi familia no me deja, y ponemos como esa multitud a nuestra familia, o a veces el trabajo, tenemos tanto trabajo, bueno, aunque algunos ya están en cuarentena, algunos no tienen mucho trabajo, pero cuando teníamos trabajo, pues a veces el trabajo era un obstáculo para acercarnos a Jesús, y entonces Jesús dice, Cristo dijo, oh, sí, está bien, te voy a mandar una cuarentena, y ahora no vas a tener trabajo para que te acerques más a mí. O a veces es el dinero. Cuando tenemos dinero tendemos a olvidarnos de las cosas de Dios o de Dios. Los prejuicios, no sé, sabe Dios cuántos obstáculos ponemos para acercarnos a Cristo Jesús. Y tal vez la idea de que ella era una persona insignificante, incluso una persona inmunda, no fue obstáculo para que ella se acercara a Cristo Jesús. Puede ser que haya dado 1 o 2 pasos en su dirección, pero luego cuando vio que otros lo rodeaban, dijo, wow, aquellas personas parecían, ¿no?, tan puras, tan limpias, tan pulcros. Aquellas personas pues eran completamente diferentes, quizás un estado social de clase diferente. Pero aún así, ella siguió buscando al maestro. Nada estaba garantizado, no sabía ella si Jesús quería sanarla o si, pero ella tenía la esperanza de que él respondiese. Ella lo anhelaba. Lo buscaba, no sabía si lo haría, pero lo único que sabía era que él estaba presente y que la idea de que Cristo estuviera presente era algo bueno. Y eso es fe. Porque la fe no trata de creer que Dios hará lo que no quiere. La fe es creer que Dios hará lo que es correcto. Y por eso ella se decía, si tan solo tocare solamente su manto seré salva. Si tocare tan solamente su manto. ¿Qué fe la de esta mujer? Yo pregunto, ¿había alguna magia en el manto de Jesús? Bueno, los soldados romanos se repartieron el manto y ellos no recibieron ningún milagro. Dice la escritura que los soldados romanos echaron suerte sobre el manto de Jesús, pero ellos no recibieron sanación. Porque el poder no estaba en el manto, sino en la fe que esta señora tenía en el Mesías. El toque de la fe. ¿Sabes? La fe es la creencia de que Dios existe y de que Él hará lo que Él ha prometido en su palabra. Es optar por creer que aquel que lo hizo todo no te ha abandonado y que aún envía la luz en las sombras y que responde a los gestos de fe. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Una mujer sana jamás hubiera podido apreciar aquel toque que proviene del poder divino de Cristo Jesús. Pero como ella estaba enferma, ella lo pudo apreciar y lo pudo experimentar en su propia vida, porque cuando su dilema se encontró con su decisión, entonces ocurrió un milagro. Su participación en la sanidad fue muy pequeña, ¿sí? Solo extendió su brazo entre la multitud. Si logro tocarlo siquiera. Lo que importa no es la forma del esfuerzo, sino el esfuerzo en sí. Es más allá. Más, ella hizo algo. Se negó a aceptar su enfermedad siquiera un día más y decidió ponerse en movimiento. Porque la sanidad comienza cuando nosotros nos ponemos en movimiento, en contacto con nuestro Dios y extendemos nuestro brazo para que Él tenga misericordia de nosotros. La sanidad comienza cuando nosotros iniciamos
el paso, porque la ayuda de Dios está cercana y siempre disponible para todos aquellos que la buscan. La gran obra de fe efectuada en este relato es la poderosa sanidad. Pero la gran verdad es que la sanidad comenzó con su toque. Si ella no hubiera tocado, nada hubiera pasado. Mediante este gesto pequeño y valiente, ella experimentó el tierno poder de Cristo Jesús. Déjame decirte que Jesucristo también quiere tocar nuestras vidas. Cristo también quiere tocar tu vida y restaurarla. Cristo quiere tocar tu vida y sanarla, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Para qué sucedió cuando ella tocó? Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. Ya se acercó a Cristo y ocurrió el milagro cuando ella lo tocó. Versículos 29, versículo 30 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién de vosotros ha tocado mis vestidos? ¿Quién de vosotros ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, pues, maestro, la multitud te aprieta. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Claro, los discípulos no sabían lo que había pasado, porque aunque muchos tocaban a Jesús, solo aquella mujer que tuvo fe recibió la mayor bendición de todas. ¿Sabe? Podemos tratar de tocar a Jesús, pero si nos acercamos a Dios sin fe, no lo vamos a poder recibir, no vamos a poder mirar sus milagros. Si nos acercamos a Dios dudando, no vamos a experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso se experimenta a través de la fe, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me estás escuchando, porque es a través de la fe que Dios mueve su brazo y hace milagros. Las cosas no suceden al azar, es a través de la fe que Dios se pone a nuestro lado y las huestes del enemigo son echadas a un lado, porque es la fe la que abre camino. Muchas personas habían tocado a Jesús, ninguno de ellos lo había hecho con la fe que hizo esta mujer. O que tuvo esta mujer, y Jesús hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Este evento no podía pasar inapercibido. Este evento no podía quedar oculto. Alguien tenía que ver, alguien necesitaba escuchar las palabras de confirmación del maestro. Esta dama lo necesitaba. Nos dice la escritura, más adelante cuando vemos en los versículos siguientes, que sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado. ¿Cómo que te has vuelto loco? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Además, la mujer se confesó, momento de la confesión. Pero antes de llegar a la confesión, me gustaría hablar de la adoración, porque vemos cómo dice la escritura. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. El hecho de postrarse es un hecho de adoración. El hecho de postrarse quiere decir que nosotros reconocemos que no somos nada. El hecho de adorar a Dios quiere decir que Él está o que es superior a nosotros. El hecho de adorar a Dios quiere decir que nosotros dependemos de Él. El hecho de adorar a Dios quiere decir de que Dios es más importante que nosotros. Y es por eso que cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos hacerlo a través de la adoración, a través del reconocimiento que Él
es Señor de señores, Rey de reyes y que está por encima de nosotros. Esta mujer se postró en señal de adoración a Cristo Jesús. Se postró para confesarle quién era ella y lo que había sucedido, aunque ya Jesús sabía lo que había sucedido, ¿no? Esta mujer solamente se postró para hacer una confesión, porque es importante que nosotros hagamos confesión a Jesús. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos se crea una barrera entre nosotros y el Señor, la cual interrumpe nuestra comunión con Él, y es por eso que debemos confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados y nuestras ofensas son lavadas y nuestra comunión con el Señor es restaurada. Dice la Escritura, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Salmos 32, 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, tenemos un Dios misericordioso que está ansioso para que nosotros confesemos nuestros pecados a Él. Para que nosotros le digamos la verdad como esta señora le dijo a Jesucristo. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él nos llama por nombre. Él nos dice, hijo, hija. Mira como Jesús le dice a esta señora en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hija, tu fe te ha sanado. Es la única ocasión que le dice hija a alguna mujer en cualquier parte de la Biblia. Imagínese la sensación que debe haberle producido a ella escuchar esas palabras amantes y tiernas del Salvador Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Quién pudiera recordar la última vez en que alguien le había dirigido esas palabras a ella? Que habían producido tanto efecto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo a ella, hija, al contrario, inmunda, inmunda? Según la tradición, es tradición, no estoy seguro, pero según la tradición, cuenta que ella nunca olvidó lo que hizo Jesús. Ahora, cuenta la leyenda, tampoco estoy seguro, pero esto lo leí en algún lugar. Cuenta la leyenda que ella permaneció con Jesús y siguió al caminar a Cristo hasta el Calvario cargando su cruz, cuando Jesús estaba cargando su cruz. Algunos creen que ella, Verónica, la mujer que caminó con él, con Cristo en la senda de la cruz, y cuando la transpiración y la sangre le hacían arder los ojos, ella le limpiaba la frente. Es una historia, es una leyenda, no sabemos. Pero lo cierto es que en su gran momento de necesidad, es lo que dice la Biblia, recibió su toque de fe y en ese momento de dolor, ella recibió sanidad. Ahora no sabemos si la leyenda es verdad, pero pensamos, bueno, pudiera serlo, nadie sabe. Pero lo cierto es que así como 3 cosas pasaron en su vida, Dios quiere que 3 cosas pasen en tu vida y en la mía. Esta señora hizo su confesión, tuvo su adoración, pero también alcanzó la salvación. Mira cómo Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, queda en paz y sana de tu azote. 3 cosas ella hizo y 3 cosas recibió de Dios. Ella primero oyó de Jesús, que había alguien por ahí que hacía milagros y que tenía el poder de Dios, ¿no? Que era ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, el esperado. Ella se acercó a Cristo Jesús, porque para que ocurriera el milagro ella necesitaba acercarse a Jesús y tenía que tocarlo. Sin embargo, Jesús la sanó físicamente, Jesús le dio la salvación
Y no solamente eso, sino también le dio la paz. El maravilloso Jesús, sanación física. ¿Qué negocio de Dios? Sana gratis, no cobra nada. Estuve leyendo las noticias de un paciente de coronavirus que le llegó un bill de más de $1.000.000. Imagínense ustedes. Cristo, bueno, no es muy bueno para los negocios de sanar y cobrar dinero. No, sana gratis. Y esta mujer la sanó. Y no solamente la sanó, sino fue salva. Le dio la salvación, le ofreció la salvación en ese momento. En ese momento todos sus pecados fueron echados a lo profundo de la mar. No solamente fue sanada físicamente, sino también espiritualmente, porque Dios quiere sanar nuestra vida físicamente, pero también espiritualmente. A veces Dios permite la enfermedad física para llevarnos a la sanación espiritual, que es la más que le interesa a Dios. Y no solamente eso, sino le dijo, ve en paz. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, suceden tres cosas. Jesús nos sana, Jesús nos salva y Jesús nos da la paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Cuando conocí a Celina, ella estaba pasando por momentos difíciles. La encontré bien deprimida, estresada y con muchas ganas de llorar. Pero cuando comencé a hablarle del amor de Dios y de Jesucristo, su rostro cambió y comenzó a experimentar la paz y consuelo en el nombre de Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas, todos tenemos cosas en nuestra vida que debemos llevar a Cristo para que Él las sane. En el caso de Jairo, fue su niña. En el caso de esta mujer, era su persona. Pero si nuestro nombre hubiera sido escrito en lugar de esta mujer, o si nuestra historia hubiera sido contada en lugar de esta mujer, yo estoy seguro que nuestra historia fuera similar, aunque tuviera quizás unas variaciones diferentes. A lo mejor la sanidad que tú necesitas es una sanidad social. Te sientes solo o sola, te sientes abandonado o abandonada. A lo mejor la sanidad que tú necesitas es una sanidad económica, no tienes trabajo. El coronavirus ha acabado con tu cuenta del banco o con lo poco que tenías. No solamente te atacó físicamente, pero también te atacó financieramente. O quizás tu necesidad es tu necesidad física, tantas enfermedades y para colmos viene esta sin avisar. Una necesidad que todos tenemos, independientemente si somos ricos o pobres, si tenemos salud o no tenemos salud, si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si estamos solos o estamos acompañados. La mayor necesidad del hombre es la necesidad de Cristo Jesús, es la necesidad de un Salvador. La mayor necesidad que yo tengo y la mayor necesidad que tú tienes es que Jesús perdone tus pecados, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero amigo, hermana, hay esperanza en Cristo Jesús. Aquel toque de aquella mujer, aquel poder que salió del manto de Jesús, imagínense, del manto de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tocado su cuerpo? No, solamente el manto. De aquel poder está disponible para nosotros. Porque Dios todavía sigue en el negocio de hacer milagros. Dios sigue en el negocio de salvar a las personas. Dios sigue en el negocio de traer paz a aquellos que están necesitados. Dios sigue en el negocio de traer esperanza a los que están desesperanzados. La mujer a Jesús le dijo la verdad. Tenemos que reconocer la verdad de nuestras vidas. Podemos presentar una fachada al mundo, una fachada para las personas que nos ven, pero Dios nos ve tal y como somos. Seamos sinceros con Él. Digámosle cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra mayor preocupación, cuál es nuestro mayor problema, cuál es nuestra ansiedad. Pidámosle a Dios porque yo estoy seguro que Él está dispuesto a perdonar y a hacer milagros. ¿Cuál es tu verdad? Que quizás no has podido perdonar porque alguien te hizo algo, estás herido y tienes furia en tu corazón. ¿Cuál es tu verdad? Que quizás tu corazón está lleno de amargura y rencor contra otra persona por algo injusto que sucedió o por algunas cosas que pasaron que estaban fuera de tu control.
¿Cuál es tu verdad? ¿Que tu corazón está lleno de envidia o de odio? ¿Cuál es tu verdad? ¿Que tienes miedo a fracasar? ¿Cuál es tu verdad? ¿Que estás enfermo quizás por malas decisiones que has hecho en tu propia vida? Quizás por el uso de drogas, alcohol, o quizás por haber tenido una vida que no es saludable. Escucha bien, escucha bien lo que Dios tiene para ti. Jesús tiene todo lo necesario para tu salvación. La salvación de Dios viene como su gracia. Y Él quiere dártela abundantemente solo si la aceptas por fe. No es don de nosotros, no es don de vosotros, dice el apóstol Pablo. Es de Dios para su honra y gloria en Cristo Jesús. No quiero terminar mi servicio sin hacerte un llamado a que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. No quiero pasar esta oportunidad sin hacerte un llamado para que le abras tu corazón a Jesús y le cuentes tu verdad. No la verdad del vecino o la verdad no sé, de Pedrito, de Juanita, no. Sino tu verdad. Jesús está interesado en escuchar tu verdad, mi verdad. Jesús está interesado en que nosotros lo adoremos, que confesemos nuestros pecados y que lo aceptemos por fe. ¿Quieres orar conmigo y decirle a Jesús Cristo, mora en mi corazón? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Y así como tu milagro, el borde de tu manto salió un rayo de esperanza para esta mujer y ocurrió un gran milagro, nosotros oramos y pedimos para que de tu gracia y misericordia salga un rayo de esperanza para nosotros y tú hagas en nuestra vida el milagro que cada uno de nosotros necesita. Más que nadie, tú conoces nuestra situación. Tú sabes cuál es nuestro problema. Tú sabes cuál es nuestra preocupación. En tus manos las ponemos. Porque sabemos que tú eres un Dios amoroso. Un Padre celestial que nos llama por nombre. Somos tus hijos. Somos tus hijas. Y como hijos e hijas tuyas pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. Así pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga